Saludos mis amigos, por aquí les habla Caracciolo Viloria, instructor en bienes raíces de la Florida y de Georgia, presentándoles a TV Real Estate Academy, que es la academia de bienes raíces que está formando nuevos agentes para tanto Georgia como Florida. Es una de las escuelas más, digamos, que tiene sus programas propios y destacada en estos dos estados, y que usted con un solo curso pues, puede lograr obtener 2 licencias de 2 estados importantísimos. Nosotros estaremos dando este curso a partir del 16 de enero hasta el día 27 de enero, en días de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche, tanto presencial como virtual, utilizando nuestros propios programas que son aprobados por el DPR, nuestro propio libro, el cual está incluido dentro del curso que vamos a empezar. Sean todos pues bienvenidos y aprovechen esta oportunidad de lograr una de las licencias más rentables que existen en el mercado laboral estadounidense. Gracias y bienvenidos todos. Barbareada, un gran mercado, más que una farmacia. Barbareada, tu pedido lo llevamos a tu casa. Barbareada, con el respaldo del grupo Aliada. Barbareada, siempre está. Mis amigos, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos como siempre, lo hacemos a nuestro programa Zoom Politicón, como siempre con Ángel Monaga, para conversar sobre los temas políticos, económicos, sociales más importantes que ocurren, por supuesto, en Venezuela y con todas las incidencias que pueda tener en la política latinoamericana, que, como todos ustedes saben, tienen un vaso comunicante actualmente las discusiones que existen entre la política latinoamericana. Ángel Monaga con nosotros. Bueno, sí, queridos amigos, les recuerdo que estamos a través de avilaradioonline.com para todo el público de los Estados Unidos, y estamos también a través de azucarfm.com, Azúcar FM en español, para el público desde Portugal para toda Europa. Hoy vamos a tener con nosotros a Javier Rovira. ¿Quién es Javier Rovira? Además de un periodista con una dilatada trayectoria, ha sido por cierto, director del medio Primicias y de otros medios y de otros portales. Él maneja una empresa Comunicometría que ha manejado más de 20 campañas electorales. Es autor de varios libros. Yo tengo el último de él, que hay una frase que después le voy a citar para que me la explique. Y es un hombre muy conocedor del fenómeno político venezolano, que tiene que ver con el fenómeno político latinoamericano, porque es que Javier Rovira también es historiador, tiene una maestría en historia y ha sido profesor universitario de varias universidades. Eso que tú dices es importante porque Javier ya lo tenemos con nosotros. Javier Rovira, allí lo tenemos. Javier, ¿nos escuchas? Saludos, sí, perfectamente. Sí, Javier además tiene esa rara condición de historiador y comunicador y periodista que en Venezuela, sin lugar a dudas, con la historia contemporánea en los últimos 22, 23 años, vamos a ponerlo, con la llegada del extinto presidente Hugo Chávez, cambió toda la fisonomía geopolítica, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente. Javier, saludos. Saludos, Tony y Ángel Monaga, destacados amigos, periodistas, comunicadores, Ángel, abogado, personas interesadas en la comunicación y en el quehacer político del país, que desde donde están hacen patria, porque la comunicación equilibrada y objetiva, donde sea, es hacer patria, porque yo sé que ustedes son grandes venezolanos y grandes ciudadanos. Sí. Javier, tu último libro, Militarismo y Pretorianismo o Estado Cuartel, hay una frase allí que después te voy a citar, me llamó mucho la atención, pero lo importante es que tú eres muy conocedor del fenómeno que llegó a Venezuela no hace 23 años, que llegó a Venezuela desde el 1992, incluso un poquito antes, desde que Chávez comenzó las andanzas claro, con su hermano, etcétera. Queremos hablar de ese tema, Tony sí. Romero. Sí, le pongo un plus. Javier de alguna manera
vivió en el monstruo y conoció sus entrañas, ¿verdad? De alguna manera. Pero fíjate una cosa, Javier, vamos a ponerlo esto en blanco y negro. Una cosa es el Cristo y otra cosa el cristianismo, ¿verdad? Una cosa ha sido Marx y otra cosa ha sido el marxismo, todos sabemos eso. Una cosa ha sido Perón y otra cosa el peronismo. Te pongo esto así sucintamente, Javier, porque pudiera decirlo, si una cosa es Chávez, lo que se vivió, y otra cosa es el chavismo que actualmente convive con Maduro. Yo creo que la introducción tuya es muy acertada en cuanto a la primera referencia que hace sobre el cristianismo. Una cosa es Cristo y una cosa es el cristianismo, pero una cosa es Cristo y otra cosa es el cristianismo y otra cosa es la cristiandad. Es decir, que vas a derivar a partir de un liderazgo mesiánico, vas a derivar de corriente. Igual sucede en los partidos políticos en América Latina. Los partidos políticos en América Latina se constituyen, como ciertamente refiero a la cristiandad, en jerarquías de poder. Pero esa jerarquía de poder, que en el caso del cristianismo lo representa toda esa jerarquía papal, cardenaliza, pontificia, en los partidos políticos también hay un cardenalato, hay un pontificado. Y como ocurrió con el peronismo en Argentina. Y existe un cristianismo que son las bases, claro, que son los curas de pueblo, que son los que no tienen ni siquiera un cáliz para dar la comunión, que no tienen una iglesia. Existe esos fenómenos. Esos fenómenos son más de carácter sociológico que por decirlo, político. Lo que sí es cierto es que, como tú lo mencionas, hay un líder carismático mesiánico que es el que dirige, y es el que influencia, y es el que condiciona hasta una doctrina. Pero no es el que necesariamente deriva en lo que se vive después. Por supuesto, Perón, Juan Vicente Perón, el peronismo, Hugo Chávez Frías, el chavismo. Pero pregunto, Javier, ahora que estamos hablando de lo que significa ser cristiano y otra cosa de lo que aportó o es Cristo, ¿se puede hablar del chavismo como una religión? Pregunto yo. No, en lo absoluto. Pero basado en lo que tú dices, no hay chavismo. Es decir, Chávez fue el chavismo, pero Chávez tenía un partido, MBR, PSV, etcétera. O sea, no entiendo un poco la figura, porque para muchos, por ejemplo, te lo pongo con Caldera. La gente decía, no, yo no soy copellano, yo soy calderista. Pudiera suceder lo mismo con el chavismo. No, yo no soy del PSV, yo soy chavista. ¿Hay allí una diferencia? Sí, yo creo que la similitud, primero, el líder carismático mesiánico, con características, el caso de Caldera, fundadores. Igual sucedió con Rómulo en Acción Democrática. Los fundadores, con un carisma muy importante, con elementos de la naturaleza del liderazgo muy importante, logran consolidar a través del hecho presidencialista, que es el hecho histórico venezolano. Nosotros somos países presidencialistas. Entonces, era muy fácil conectar con un líder con el carisma, un líder mesiánico, un líder con manejo del discurso, un líder con capacidad de razonamiento histórico, porque cuando Betancur empieza a atacar a Gómez, él tiene razonamiento histórico, pero él pasa a atacar de una vez a Medina y tiene razonamiento histórico. Y Caldera tiene razonamiento histórico cuando apoya a los comandantes el 4 de febrero en el Congreso Nacional y le quita el apoyo a Pérez. O sea, hay líderes con razonamiento histórico que le va a permitir la tribuna, y más el carisma que tiene, logran fomentar corriente. Ahora, pero el madurismo eso es una corriente correlacionada con el chavismo. Porque tú sabes que ahorita se está discutiendo, para cerrarte. Una expresión semántica muy bien utilizada y muy bien canalizada por la oposición. Yo creo que uno de los... Pero a ver, el madurismo es el chavismo, es lo mismo. Sí, yo creo que el madurismo es una corriente. Yo creo que el madurismo... Pero Javier... Pero yo tengo mi diferencia, pues yo creo que el madurismo ha decantado en algo muy distinto a lo que se vio como el chavismo. Tony, yo no sé si nos referimos un poco a las palabras de Nitmer Evan cuando estuvo acá en este programa, que él decía que Maduro era hijo de sangre de Chávez. Entonces,
según lo que tú dices, Javier, Maduro sí es hijo de sangre de Chávez. No hay allí una adopción, nada, sino que es hijo de sangre, según tú. Bueno, eso es una expresión que no le doy comprensión. O sea, hijo de sangre de Chávez, no le doy comprensión. O sea, la relación entre el líder Nicolás Maduro de la Liga Socialista con Chávez Frías es conocida, pública, y él se ha señalado, y el presidente Chávez señaló las veces que se conoció. Bueno, pero hay gente como Rafael Ramírez que dice que no es así. Hay gente hay chavistas que llaman de origen que dicen que no es así, Javier. Los ortodoxos, sí. No, yo tengo, por ejemplo, Carlos Herrera, el presidente de Primicias 24, vivió toda esa experiencia de la Liga Socialista con Nicolás Maduro y conocieron a Chávez en el mismo momento. Y Carlos es un testigo de excepción, por decir alguien que confía y que tiene buen criterio. Correcto. Para decir las cosas. Lo demás son especulaciones que son trincheras que utilizan algunos líderes para... Pero líderes chavistas, líderes que estuvieron con el proceso. Por Javier. supuesto, que tú lo acabas de decir, ya no tienen esa trinchera y buscan otra trinchera. Pero es que yo no entiendo, pero es que yo no entiendo algo, ¿no? Cuando Chávez fue a tomar la decisión, aquel diciembre donde dijo que lo iba a suceder Nicolás, previo a eso había dudas, y según las palabras, como dice Tony, de Ramírez y de otros, la decisión de Chávez llegó un poco adulterada o afectada, porque todo el mundo esperaba que en el que depositara la confianza Chávez, que ciertamente ilegalmente quedó Maduro porque le correspondía al presidente de la Asamblea Nacional, eso fue absolutamente desde el punto de vista jurídico ilegal, era Diosdado. Diosdado pasa a ser el número 2, yo creo que ahorita es el número 3, y queda Nicolás. Esa decisión de Chávez, ¿por qué pudo ser afectada? Porque yo no le veo el cordón umbilical a esa decisión de Chávez, no lo encuentro, porque además Maduro tiene, yo no voy a decir que Maduro es bruto, lo he dicho varias veces aquí, me parece que es una persona inculta, pero nada bruta. Correcto. Pero Maduro evidentemente que no tenía las condiciones para encabezar un movimiento de liderazgo, etcétera, ¿no? Mucho más cilia que el propio Nicolás. Yo en principio creo que Maduro es una hechura de Chávez y es el hombre formado por Chávez. Al convertirlo en canciller de la República y presidente de la Asamblea Nacional, lo iba llevando. ¿Por Pero Chávez o por los cubanos? No, por Chávez. Y el nexo que tiene Nicolás Maduro en la enfermedad de Chávez, yo creo que lo consolida mucho. La entrega, la amistad, el estar muy cerca de él, lo consolida mucho dentro de su primer anillo de confianza. Y sí, en esas intimidades, yo muchos años antes estuve con el doctor Escarrá, que también estaba con Carlos, con quien fui su jefe de despacho. Claro. Lo vi muy cerca también. Y yo le veía a Chávez, por lo que yo podía interpretar con su relación con Escarrá, que Chávez Frías buscaba siempre como un sucesor no militar. No militar. Mira, Javier, me indica de producción que comando un poquito exactamente. Fíjate lo siguiente, porque tú has tocado un tema que yo he sido recurrente en eso. El estadio más importante, Ángel, Javier, no sé si coinciden conmigo, es la presencia militar, o sea, el militarismo que impulsó Chávez durante toda su trayectoria en Venezuela. Y colocar un civil, cuando Ángel se refiere a esto, yo creo que colocan un civil porque yo lo he dicho en otras oportunidades, los militares ni se muestran ni se cuentan. De manera que Maduro es una representación, una imagen de todo lo que es el militarismo, siendo no militar. Ángel ha dicho en otra oportunidad algo que es cierto, se ha asimilado muy bien. Pero el militarismo que planteó Chávez, que se mantiene, creo yo, forma parte de esas tres patas que dejó Chávez, que fue Diosdado Cabello, como tú lo dices, el señor Nicolás Maduro y Rafael Ramírez. La presencia militar con Maduro es aún tan o más fuerte que cuando Chávez. Yo creo que sí. Yo creo la estructura de la toma del poder del chavismo es parte de la estructura del poder de una confrontación militar. O sea, ¿quiénes son los comacates? ¿Quiénes son el 4 de febrero? ¿Quiénes acompañan el movimiento de MBR?
quiénes son los fundadores del PSUV. Todo es una estructura militar. Uno de los errores históricos que más se les va a señalar al presidente Chávez es que rompe con el Estado meritocrático y sustituye el Estado meritocrático por las lealtades. Pero bueno, eso siempre ha sido, eso es recurrente en los militares, pero más en los militares, más en el grupo militar. En el caso del gobierno de Chávez Frías, que ya lo podemos analizar, todas sus lealtades son militares. Todas sus lealtades son militares. Entonces no empieza a jerarquizar en función de es buen gerente o es mal gerente. Si no tengo la lealtad, no se me va a voltear. Tiene la visión militar, pues, por encima del pueblo. Una visión militar desde el poder. Correcto. Hay una visión militar para la toma del poder y hay una visión militar desde el poder. Desde el poder. Pero fíjate, Javier y Tony, la diferencia, ¿no? Todos los políticos que yo he conocido en gobierno han manejado con el criterio de la lealtad antes que la capacidad. Pongo un ejemplo que a algunos ya se les olvidó. Cuando Osvaldo Álvarez Paz llegó a la gobernación del Zulia, gobernó con sus amigos de la infancia, con la gente que estudió con él en el colegio Los Maristas, que muchos no tenían militancia. Exacto, del Gonzaga, perdón. Que no tenían militancia política. Y así han sido todos, o el 90%. Chávez fue así, según lo que tú estás expresando. Pero yo creo que ha sido mucho más contundente. Pero en tu libro, Militarismo, Pretorianismo o Estado Cuartel, tú haces la apología de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Marcos Pérez Jiménez no fue así. Marcos Pérez Jiménez, independientemente de las consideraciones políticas, se gobernó con los hombres venezolanos más preparados. Pero hay una frase que yo te iba a decir que me impactó de tu libro, donde disculpen que me quite los anteojos, pero tú sabes que los miopes vemos bien de cerca. Así es. Marcos Pérez Jiménez dijo esto, porque Marcos Pérez Jiménez cuando influye en qué? Que la gente cuando votó por Chávez en el 98 era el militar necesario, porque el venezolano como el latinoamericano vota más por emoción que por raciocinio. Normalmente los votos son así, no solamente en Latinoamérica. En Europa también y en Estados Unidos, ¿verdad? Lo hemos discutido. Más o menos, pero normalmente es así. Pero fíjate, Marcos Pérez Jiménez dice así: yo quiero ser un verdadero revolucionario, el hombre que lleva la civilización a todo el territorio nacional, lo cual fue bastante cierto. No importa que mañana me califiquen de tirano, lo cual también es cierto. Si queda para defenderme, una gran obra. Javier Rovira. Sí, la característica del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que antepone lo ideológico, es que Marcos Pérez Jiménez es un desarrollista modernizador. Claro. Entonces, cuando tú entras en esa categoría, no entra el problema ideológico. Él tiene un proyecto. Y Marcos Pérez Jiménez representa filosóficamente la única corriente que nosotros los venezolanos hemos comprado, que es el positivismo, que es orden y progreso, que viene instaurada en el ADN histórico de nosotros, donde nosotros creemos y consideramos, y eso es más carrera dama que de mi persona, que el militar, que la bota, que la gorra, es quien nos va a dar el progreso y el orden. Por eso era tan fácil, o ha sido tan fácil históricamente, y yo lo señalo, por ejemplo, del proceso 1830 hasta 1958, 112 años presidentes militares. O sea, es una grosería. Pero si entramos en el siglo XX, vamos a ver hasta Pérez Jiménez, pues 58 años de militares. Y el año del vicealmirante Wolfgang Larrazábal ya serían 59, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros compramos ese ADN y lo tenemos, el ADN del militarismo que tiene la filosofía del positivismo. Pero Javier, eso no es solamente, amigo Ángel, eso no es solamente en Venezuela. Stroessner en Uruguay, una corriente latinoamericana, los militares en Argentina, Videla, en Perú ni decir, pues, o sea, es una corriente latinoamericana. Tony, pero no con los logros que hizo Pérez Jiménez. Es decir, en el libro de Javier lo explica muy bien. El Bolívar superó al dólar. Por eso lo tumbaron.
Por eso exacto, lo tumbaron, el Bolívar porque, superó al porque dólar. Pérez Jiménez no contuvo el tema político como si lo Claro, contuvieron entonces a los eso voy. militares. Así es, ¿Por así qué, es. por qué Es así, Chávez, por es qué así. Chávez, por eso cuando hablamos de un gobierno militarista, yo creo más en la otra frase, pretorianismo, en el caso de Chávez, ¿por qué no sucedió lo mismo? Si él llegó bajo ese esquema, incluso yo recuerdo mucho las palabras de Chávez que él no quería saber nada del comunismo. Después que se descubre sus implicaciones con el partido, con la guerrilla, Pero bueno, eso lo hacemos todo. etcétera. Recuerda que los comunistas tienen como la mentira es su arma inmortal. Sí, Fidel No hizo tienen lo problema, mismo. pues. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó en Chávez? ¿Qué pasó en Chávez? Como dice lo que preguntaba Tony. ¿Qué pasó en Chávez que detuvo esa presencia militar, por lo menos en la cúpula política? Aunque sabemos que en el otro sentido sigue siendo un gobierno con una gran presencia militar. ¿Qué sucedió en Chávez? ¿Qué es lo que opina el historiador Javier Rovira sobre eso? Bueno, yo creo que Chávez primero no es comunista. Primero no es comunista. Y Maduro, el madurismo. Tampoco, Si no, pregúntales a los del Partido tampoco. Comunista en Venezuela que ya lo quieren exterminar. Hay que ser como muy pedagógico. Se compra muy fácil ese tipo de categorías históricas. Correcto. Comunismo, socialismo, marxismo, se compra muy fácil. El único país de América Latina que se sostiene bajo un sistema ideológico comunista es Cuba. Y te voy a dar solamente dos categorías para el análisis, para la discusión. La eliminación de la propiedad privada y la implosión del Estado burocrático. Un solo partido. En Cuba no un solo hay partido. propiedad privada. Eso es y el correcto. Estado burocrático no Y existe. hay un solo partido, En que es el Partido caso de Comunista. Venezuela, Además, puesto en la En el Constitución. caso de Argentina, existe la propiedad privada, que es el fundamento del capitalismo. El fundamento del capitalismo es la propiedad privada, es el crédito, es la bancarización. Eso es el fundamento del capitalismo. En ningún país de América Latina, a excepción de Cuba, existe eso. Entonces, son categorías que lo político, nosotros, la corriente denominada chavista tuvo que aderezarse, comprar, pegarse al lado de una corriente ideológica, más en el elemento propagandístico simbólico, más porque el elemento propagandístico y simbólico bolivariano no lo sostenía. El elemento propagandístico y simbólico militarista no lo sostenía. El socialismo como categoría incomprensible, que nosotros que somos intelectuales entramos en una discusión, podemos pasar 20 días y todavía no definimos el socialismo. Echarle bola a lo que le pasa eso a la masa no pensante, pero te compran la categoría porque la categoría va a diferenciar sobre la otra masa político-electoral que se dice de derecha o que se dice democrática o social cristiana o socialdemócrata. Que es el mismo socialismo, ¿no? De paso. Que ellos tenían que marcar. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que el Partido Comunista de Venezuela, a Figuera, enemigo del gobierno de Nicolás Maduro, el que tiene la vocería, el Partido Comunista de Venezuela es el que tiene presencia todos los años en Congreso de Moscú, todos los años en Congreso en Cuba, diferenciado, enemigo del gobierno. No les dan nada, ni una cajita clac le dan al Partido Comunista, ni una cajita clac. Entonces, ¿dónde está la convivencia? No, el Venezuela se maneja mucho por categoría simbólica. ¿Por qué Chávez utiliza, y el comandante Arias y los comandantes utilizan el símbolo del bolivarianismo? Porque ser bolivarianista era ser patriota. Si eres mirandista no eres patriota. Si eres paecista no eres patriota. Si eres monaguista no eres patriota. Tienes que ser bolivariano. Imagínate tú la abstracción. Porque nosotros en los colegios no estudiamos a Monagas, a los monagas, no los estudiamos. No estudiamos a Páez, no estudiamos a Urdaneta, no estudiamos a Sucre, no estudiamos a Cedeño, estudiamos a Bolívar. Entonces Bolívar es un elemento simplemente simbólico identitario, porque cada plaza de este país, Guzmán Blanco se creó y Páez crearon toda una historia monumental para tener un hilo de permanencia en el poder, porque ellos heredan el poder. Es decir, cuando vos veis la historia, que Bolívar a Páez, que Páez a Monagas, que Monagas a Cedeño, que Cedeño Juan Crisóstomo,
que Juan Crisóstomo a Julián Castro, que Julián Castro a Guzmán, que Guzmán a Joaquín Crespo. Todos se pasaron el testigo sobre lo simbólico, no sobre lo político, sobre lo simbólico. Y Chávez lo entiende. Por eso es que ellos son bolivarianistas y matan un discurso totalmente que lo vuelven después de una abstracción cuando meten a Zamora, más incomprensible aún. A lo mejor en este momento es más incomprensible. Sí, Ángel, Javier, tú dices algo tan cierto que, a ver, es un manejo maniqueo lo del socialismo en el gobierno de Chávez para adelante. Porque toda revolución necesita acostarse sobre una ideología. Claro, porque fíjate, lo que tú dices es tan cierto, que era incomprensible hasta la llegada de Chávez la relación socialismo-militarismo. Históricamente fueron los grandes enemigos políticos en Latinoamérica. Quien la discografía de Ali I se va a dar cuenta la inadversión que le tenían los militares. Bueno, a eso voy. Te lo pongo pero es que me robaste la idea de la cabeza. Tú pones a un militar, tú pones a Arias Cárdenas a cantar una canción de Ali I y no se la sabe, hermano. Tú pones a Cabello a cantar una canción, se la aprenden ahorita y se saben las estrofas finales y eso. Y sí, pero no se saben, no se saben una canción de Ali I. De manera que es un manejo maniqueo. Me parece a mí, es como tú dices, exactamente, apelan a una ideología solamente para mantenerse en el poder. Que la estrategia para la toma del poder es una cosa y estar en el poder es otra cosa. Claro. Vas a hacer comprensión de la política. Fíjate que tú tienes tanta razón, Rovira, que el chavismo y Maduro y sus compañeros de gobierno, de partido, llaman a la oposición venezolana capitalista. Y en Venezuela nunca ha gobernado el capitalismo. Claro, el Estado. Socialista. No, y además siempre ha sido el Estado el que maneja todo. Pero además de eso, voy a lo ideológico. AD es un partido doctrinariamente socialista, pertenece a la Internacional Socialista. Hasta un nuevo tiempo, pues. Claro. Un nuevo tiempo. Incluso el propio partido Primero Justicia no está claro. Pero es un manejo, es un maniqueo, como dicen ustedes. Yo lo llamo de otra manera. Hacia el capitalismo que no ha existido hasta ahora. La única que hemos observado con algunos elementos que no termino de entender es María Corina, que sí está hablando de las fuerzas liberales. Ahora, no es el tema. Volvemos a Maduro. Si hacemos una retrospectiva de lo que tú conoces muy bien, Javier, y también Tony, Maduro se ha acercado en alguna forma al tema chino o al fenómeno chino. Yo noto como que ahora el fenómeno cubano ya está de segundo, de tercero, aunque algunos consideren que en el manejo del Estado sigue siendo al estilo cubano. Yo no lo veo del todo tan claro. Yo sí lo veo clarito. Yo lo veo pristino y clarito. Bueno, pero fíjate, yo no lo veo tan claro porque veo una fuerte presencia china, rusa, iraní en Venezuela, y los cubanos han quedado para otra cosa, a ver de la situación que vive Cuba, que también ha venido abriéndose un poco a algunos sectores o algunas, entre comillas, flexibilizaciones que no se ven del todo. En esa retrospectiva, ¿hacia dónde crees tú que vamos entonces con Nicolás Maduro con vista a las elecciones del 2024, si es que son en el 2024, porque pueden ser en este mismo año? Pero para no saltar esa referencia que tú haces, yo creo que el gran aporte de la política cubana, la política latinoamericana, es la fórmula de mantenerse en el poder. Sí, claro, indudablemente que sí. Claro. Ese gran aporte, algunos lo saben utilizar, otros no lo saben utilizar. Era indudable los embajadores políticos cubanos en América Latina. Pero esa política de Cuba no desprendía hacia lo económico, que no es la política del imperio chino, porque es otra categoría que no se maneja y se miente. O sea, se solamente
se informa y se expresa que existe solamente un imperialismo, que es el representante del eurocentrismo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. No, existen otras potencias imperiales con las mismas características. Rusia es una potencia imperial que quiere expandirse y tener banderas en territorios ultramarinos. La China es una potencia imperial. Entonces, a nosotros se nos enseña y se nos dice y se nos comunica en América Latina de que la única potencia imperialista son los Estados Unidos y los países eurocentristas. No, los chinos, los rusos. Inclusive... Entonces, la expansión china, los embajadores que manda China no solamente van por lo político, sino que van por lo económico. Es decir, un cubano no hace un negocio en Venezuela. Un embajador cubano no hace un negocio en Venezuela, ni ha hecho. Que nosotros le hayamos montado refinerías, etcétera, ese es otro cuento. Pero que el tipo vaya a plantear como política de Estado negocio, no. El embajador chino sí. El embajador chino sí. El embajador de Turquía sí. Sí lo van a hacer. El embajador de Líbano sí lo va a hacer. Entonces, hay un desplazamiento que hay que entenderlo sobre eso. Y yo creo que, por ejemplo, con la experiencia que acaban de tener en la relación en las mixtas petroleras, los rusos con Venezuela, a los rusos no les va a quedar más ganas de venir a Venezuela. Sí, es otro tema. Ahora, Javier, fíjate, para ubicarnos, ese piso que tú dices es tan rigurosamente cierto que yo a veces, yo no sé si hay mucha candidez en algunos comunicadores, medios de comunicación cuando titulan, con la presencia china se están estableciendo relaciones. No, esas relaciones establecidas ya existen desde hace muchos años. Ya lo denunció Carlos Rangel en los 80 con su libro, lo denunció Vargas Llosa, el hijo de Vargas Llosa, con sus libros. Eso es una presencia de vieja data. Lo denunció en Estados Unidos el presidente Kennedy. La presencia importante de Estados Unidos en los 60 aquí era porque ya veían en los 60 la llegada del comunismo, de esa visión, de esa otra visión. Que se ha renovado. Pero siempre existió, no es nueva. Siempre existió. Se ha renovado en está un bien. capitalismo de Estado. Está bien, pero yo lo veo. Pero a lo mejor lo que Pero siempre existió, Javier. Claro, siempre existió. Eso no es nuevo, no es novicio. Y entonces cuando lo dicen como que Tony, siempre ha habido. Lo que sí, pero no había sumisión como la veo ahora de Venezuela con China. Primero los venezolanos no había sumisión. No había sumisión, pero sí había la misión. Sí, desde los 80, desde los 70. Pero acuérdate que ahí hay un eslabón libre que es Taiwán. No con los niveles, por supuesto, de China, pero es como un disidente, ¿no? de ese mando chino. Pero sí la sumisión. Y yo veo que la presencia cubana ha quedado más para el manejo, como bien lo define Rovira, de cómo mantenerse en el poder sin tener votos, sin tener elementos a su favor, que también en parte ha sido la grandeza, entre comillas, de los chavistas en Venezuela. Son los más menos queridos, sin embargo ganan elecciones de una o de otra manera. Sí, y volviendo al tema de la visión imperial del poder, China tiene una misión y la sabe cumplir. Hay fenómenos... No es nueva, Javier. Lo que yo quiero plantear es que no es nueva. Viene de los 60. Ya se venía planteando. Uno no analiza en América Latina. El caso, por ejemplo, de la expansión árabe en la trifrontera en Paraguay. Correcto. Eso es importante. 98% de los comercios en Paraguay, en la triple frontera, que maneja todo el comercio del norte de Argentina y del sur de Brasil, es de árabe. Es más, creo que es la segunda lengua después del castellano. Es una margarita, pues. Margarita es el niño de pecho, a lo que hay allá. Bueno, imagínate, ¿cómo será eso? Bueno, porque es un bastión de... No llamemos comunidad geográfica lo árabe, pero sí como unidad comercial. Claro. Y eso está pasando en el sur de Venezuela también. Y cuando tú ves la penetración, porque crecimientos exponenciales de grupos económicos árabes vienen tutelados. O sea, aquí en Venezuela, por ejemplo, existe el Banco Iraní, está en la avenida Francisco Miranda.
el Banco Iraní. Hay una presencia, Claro. Muy calladito, pero... No, y la presencia china. Están haciendo su trabajo. Y la presencia china, hemos visto las fotos de las construcciones. Tenemos que aportar eso, o sea, no, ya va, hay el imperialismo americano que está haciendo su presencia, porque es una visión del poder. Ellos tienen su misión, pero el imperialismo ruso tiene su misión y el chino también tiene su misión. Claro. Y ahora, para concluir nuestro primer programa con Rovira, hay muchos temas que se nos van a quedar, pero en aras del tiempo. Maduro, yo preguntaría de último, falta Tony. Sí. ¿El legado de Chávez continúa con Maduro o hay ahora un legado que quiere olvidar de Maduro o una situación de Maduro que quiere olvidar el legado de Chávez, que es lo que viene denunciando el señor Rafael Ramírez? No, yo creo que primero muy inapropiado lo de Rafael Ramírez, en el sentido de que cuando le meten 5 autos de detención y 40 juicios que denuncian. Estoy de acuerdo contigo. Esa es una debilidad que no, Estoy de acuerdo. que pierden la autoridad. Arrecho es el que esté en cargo y denuncie. Correcto. Aunque sea cierto, decirlo a destiempo no es lo más adecuado. Claro. Además de la forma que lo dice. Claro. Además de la forma el sentido de la oportunidad. Un tipo que yo lo descalifico para ese tipo de cosas. Ahora, entendiendo el líder carismático mesiánico Hugo Chávez Frías, haciendo una comparación, hay líderes que no logran crear corrientes porque no tienen los sustitutos. En el caso de Pérez, Carlos Andrés no logra crear Claro. no logra crear un Carlos Andresismo. Figuras satelitales como Fermín, como Ledesma, satelitales, sin corriente, que no es el caso de Caldera, Es más, Caldera es tan inteligente políticamente que no solamente que construye el COPEI, sino que construye después el chiripero. Que se tuvo que salir. Correcto, control desde afuera. Y desmonta a los hijos. Desmonta a Vivas Terán, desmonta a Osvaldo Álvarez, desmonta al Tigre Fernández. O sea, él es el dueño del poder, esa figura. Chávez construye un partido político, Partido Socialista Unido de Venezuela, que se iba a llamar Partido Socialista Único de Venezuela. Ese partido lo construye Chávez. Y ahí se me va mucho a una referencia histórica que nosotros utilizamos ahí, la historia errada, la historia contemplativa, la historia simbólica, la historia heroica nos enseña que nosotros somos los hijos de Bolívar. Nosotros no somos los hijos de Bolívar. Los hijos de Bolívar es el ejército. Esos son los hijos de Bolívar. Primero porque Bolívar no pare. Entonces no tiene sucesión. Pero era una metáfora. Era una metáfora. Los hijos de Bolívar es el ejército. Entonces él deja al ejército, él deja a su milicia encargada del poder. Y esa es la representación histórica de por qué durante tantos años mandaron los militares. Estoy de acuerdo. Son sus hijos herederos. En el caso del PSUV, yo me recuerdo en una actividad del presidente Hugo Chávez, dice públicamente, creo que fue en el Poliedro, que en el chavismo hay que crear corriente, que en el PSUV hay que crear corriente. Y dice, Aristóbulo, vale, debe haber una corriente tuya, esto tiene que ser alternativo, Escarrá, eso no. Corriente, Nicolás. A lo que emergió eso, a la semana se acabaron las corrientes. Claro. A la semana se acabaron las corrientes. Sí, estoy tan de acuerdo. Se acabaron las corrientes. Estoy totalmente de acuerdo. Ya nos tenemos que despedir, Javier. Pero fíjate lo siguiente. Yo recuerdo que fuimos a un acto en el estado Cogede. Por cierto, Tony Bosa me acompañó en esa oportunidad. Gabriel Estado, un grupo de gente. Henry Ramírez. Fuimos al acto. Correcto. Ahora es del nuevo tiempo. Está bien. Al acto de Escarrá. Javier. El acto se hizo ya el otro día. Javier, ¿por qué es que cuando Chávez hablaba de política, era como cuando cuando el lobo le hablaba a Caperucita, hermano? Yo no le quería absolutamente nada. ¿Ok? Porque ese era el estilo. Pues. Chávez hablaba de política y era el lobo hablándole a Caperucita. Ahora, eso persiste, para cerrar. El militarismo persiste en Maduro a través del tiempo y quienes van a seguir gobernando son los militares con el rostro de Maduro. Bueno,
es una pregunta que hay que dedicarle 14 horas para empezar a entender. Pero bueno, yo creo que ejerce el periodismo el líder sucintamente. designado y el líder probado por Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro. Es el líder probado. ¿Y Vladimir Padrino? No. Pero es que esos gobiernan. Hay rumores. Esos rumores, esos son cosas de pasillo. Yo pero creo que así decían con Chávez y pasó. Pero no, hermano, es que lo que hace falta, Javier, Ángel, no les hace falta ser presidente. Ellos necesitan a alguien allí, pues. ¿O tú crees que Padrino López no es el presidente del país cuando quiere? El presidente del país es el que tiene las armas. El consumidor venezolano, consciente o no consciente, electoral o no electoral, consume el populismo. Y los militares no pueden llegar a ser populistas. O sea, por lo que te digo, pues ni se muestran ni se cuentan. Se mete en un barrio, en Katia, no lo va a hacer sino con 32 escoltas, 40. Pero es que no les hace falta, Javier, para mandar. Pero porque a Padrino López no les hace falta. A él no le hace falta ser presidente. Le hace falta el poder, y quien tiene el poder son los militares, no Maduro. No solamente en Venezuela, en cualquier país el poder lo tienen los militares. Pero se instaura a partir del año 45 la corporación militar, a lo que se sustituye el ejército venezolano. Correcto. Salen las Fuerzas Armadas Nacionales ya como una corporación de gente muy inteligente. Recuerdo en el 57 a Pérez Jiménez, a Llovera Paya y Delgado Chalbó. Delgado Chalbó, por cierto. Figuras inteligentes formadas en Francia, en los Estados Unidos y en Perú. Bueno, Ángel, Javier, nos tenemos que despedir, ¿verdad? Javier, 30 segundos, algo que quieras añadir que no te hayamos preguntado. No, yo creo que hacen ustedes muy buena tarea porque manejan conceptos. Y yo creo que hay algo que ni los comunicadores suelen usar y los políticos tienen abandonado es el manejo del concepto, sino el manejo de categorías semánticas, y eso le hace mucho daño. Cuando un político venezolano le diga seriamente al país, esto no es comunismo, ahí va a haber empezar una comprensión de lo que somos nosotros como sociedad. Cuando un político venezolano hable seriamente de categorías y no siga la línea propagandística publicitaria de sus comandos de campaña, este país va a cambiar. Esto es una dictadura, y se la pasan, aquí nos meten a todos presos y se la pasan recorriendo todo el país libremente. Así es. Hermano, ¿qué es eso? Vos en Cuba decís eso en una plaza y estáis preso. Bueno, el 11 de julio fue la última referencia. Ángel, la despedida. ¿Por qué decís tantas mentiras? Es la gran reflexión, y yo creo que es el gran trabajo que hacen ustedes. Bueno, como siempre lo decimos, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, que la fuerza los acompañe, y recuerde que en cualquier momento volvemos en Zoom Politicón. Despide Tony Romero. Bueno, hasta luego, hasta una próxima oportunidad.